los tres poderes de la Unión, porque no hay que olvidar que el comandante supremo del ejército es el presidente de la República. Claro. Y que es muy poco probable que él no hubiera sabido en qué consistía la estrategia para detener a los grupos armados. Muy probablemente lo supieron y lo avalaron como comandantes supremos de las Fuerzas Armadas. Y la otra es la intervención de los jueces, o sea, del Poder Judicial, en temas como que muchos de los presos políticos de los grupos armados nunca tuvieron un juicio con el debido proceso. Por ejemplo, los del MAR estuvieron 7 años sin ninguna sentencia. Los del ACNR estuvieron 5 años sin ninguna sentencia. Y así como esos podríamos poner muchos. Sí. Y lo más absurdo es que esos activistas salieron por amnistías firmadas por el presidente de la República, que a su vez es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sin haber tenido un debido proceso, sin habérsele respetado sus garantías individuales. Podría decirse, pero es que estaban en la línea armada. Sí, pero también hay instrumentos jurídicos e internacionales que te dicen cómo debes comportarte ante los prisioneros de guerra. Y por la vía de los hechos, si eran grupos armados, ellos al ser prisioneros eran prisioneros de guerra. Claro. Y tenían que ser tratados como tales y nunca fueron tratados así. Y por otro lado, aquí la duda que me cabe es ¿quién diseñó esta estrategia? ¿Fue un diseño propio del aparato represivo nacional o fue un diseño impuesto por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos? Esa es la duda que yo tendría. Y la otra cuestión, como no podía, ahora sí que la serpiente pocas veces se muerde la cola, no podían juzgarse a sí mismos por todos estos crímenes, muchos de lesa humanidad. Por ejemplo, como la matanza de 2 de octubre, pues lo que hicieron fue decir, nosotros somos el Estado y nosotros usamos la fuerza como se nos pegue la gana. Claro. Y está la matanza del 10 de junio, la matanza de 2 de octubre, las de Copreros, la estrategia de aldeas arrasadas o de tierra arrasada, pero esas dos últimas son estrategias impuestas por la Agencia Central de Inteligencia para tratar de eliminar los restos que hubiera de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez. Pero volviendo al caso de la desaparición forzada, porque ahora es una implosión, después de eso fue una implosión, no solo parece ser que fue el Estado, sino que fueron diferentes fuerzas las que, con cuadros del Estado, que ya no eran del Estado, en las que están haciendo este trabajo de detención, desaparición forzada, ¿no? No sé si me esté explicando las dudas que se me presentan. Para después pasar a un tema de por qué en este país las comisiones de la verdad no han tenido eco ni han podido aterrizarse. Claro. Y es que yo creo que lo que hay que pensar es que, por ejemplo, en los años 60, 70, cuando ya la desaparición forzada se convierte en una estrategia temática, ¿no?, aplicada por el Estado, hay que tomar en cuenta, a ver, quien diseña y quien implementa este tipo de estrategias, pues no son la representación del mal en el mundo. Sí. Son instituciones del Estado que trabajan con una visión institucional, burocrática, y si su mandato es mantener el orden, ellos van a mantener el orden a cualquier costo. Y utilizan distintas técnicas para hacerlo. La desaparición forzada fue una de esas técnicas, que tuvo su propia evolución. Cuando dices, bueno, ¿y quién es el responsable? ¿De quién fue la idea? ¿Fue una idea de autóctona o la importamos como casi todo? Y en realidad yo creo que es una mezcla, porque efectivamente la desaparición forzada fue una práctica transnacional, es decir, en diversos países en el mismo periodo en América Latina, los gobiernos autoritarios, los regímenes autoritarios y dictatoriales implementaron esta técnica. Pero no quiere decir que tenga un mismo origen necesariamente. Lo que sucede es que hay un marco regional, un marco geopolítico que lo permite. Tienes a un gobierno en los Estados Unidos que da un giro geopolítico en su disputa frente al bloque socialista soviético en Europa del Este y China, da un giro
geopolítico y decide apoyar abierta o encubierta, o de manera abierta o de manera encubierta, a regímenes autoritarios, y entre esas cosas, técnicas represivas como la desaparición forzada. No es que haya un origen del mal, sino hay como un contexto que permitió y facilitó el uso de estas técnicas, porque desaparecer personas es muy viejo, o sea, es una técnica de guerra muy antigua, ¿no? Muy vieja, y de manera moderna pues la usó Hitler en Alemania contra la oposición antes del inicio de la guerra, contra la oposición interna, y en México también hay evidencia desde los años 30, 40 de personas desaparecidas, ¿no? Por ejemplo, uno de los hermanos de Rubén Jaramillo, el líder campesino de Morelos, Porfirio Jaramillo, fue desaparecido en el estado de Puebla en los años 50, y un par de meses después lo encuentran el cadáver en Hidalgo. No es nuevo pues la desaparición, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que en los años 60, 70, en este contexto geopolítico en donde estas técnicas se encuentran tierra fértil en términos de estatales y de la geopolítica para desarrollarse. Yo creo que fueron prácticas autóctonas que encontraron un contexto regional y internacional favorable. ¿Y por qué digo que fueron autóctonas? Claro, hubo militares y policías que recibieron entrenamiento en los Estados Unidos, como ya habíamos comentado en otro programa, pero ¿por qué digo que fueron autóctonas? Porque estas técnicas fueron mejoradas en campo. No es que las diseñaran y las armaran en un laboratorio en Estados Unidos y luego las trajeran y aquí ya las aplicaban y tal. No, aquí fueron mejoradas en campo. Por ejemplo, los primeros años 70 eran desapariciones muy selectivas contra militantes muy determinados. Pero a mediados de los años 70 comenzó a masificarse esta técnica, particularmente en estados como Guerrero o en Sinaloa. Y comenzaron a aplicarse no solo contra los militantes directos, sino contra la población en general, de manera masiva. ¿Y por qué fue esto? Porque en la implementación ya en campo, ya en la campaña, en aplicación de la contrainsurgencia, lo que se dieron cuenta fue, por ejemplo, en el caso de Guerrero, se dieron cuenta que las comunidades no eran el contexto de la insurgencia, sino era la fuente de la insurgencia. Y entonces las comunidades se convirtieron en un objetivo de guerra también. Claro. No era solo quitarle el pez al agua, el agua al pez, ¿no? Sino porque ahí estaban los peces. Sí, no, exacto, o sea, es decir, el agua era parte del ecosistema, entonces había que atacarla también. Todo completamente. Todo completo, ¿no? Entonces, pero eso se dan cuenta ya en el terreno, porque si uno ve los números y cómo fue fluctuando el uso de la técnica de desaparición, pues se va dando uno cuenta que al principio es muy selectivo, algunos militantes, y dirigida principalmente contra militantes, y después empiezan a generalizar. A tabla rasa. Y en la Sierra de Sinaloa fue igual. A finales de los años 70 comenzaron a masificar este tipo de estrategias. Claro, los usos de la técnica van generando pues su propia memoria también. No quiere decir que sea una lógica secuencial, ¿no? De paso 1, paso 2, paso 3, y entonces el paso 1 que se dio en los años 60, el resultado inmediato es lo que ahora tenemos. No es así, no es así. Sin embargo, se va generando ciertas memorias de estas técnicas, se van haciendo costumbres, se van instalando, y entonces, si en algún momento fue posible desaparecer de manera masiva y no pasó nada, ¿quién dice que no podemos volverlo a hacer en otro contexto, con otras condiciones? Que es un poco lo que pasa, yo creo que... ¿A partir de los 80? A partir de los 80s, 90s. Lo que pasa es que a partir de los 80s, 90s, deja de ser una estrategia del Estado. Ya no existen estas campañas para desaparecer a militantes de todo el país de manera general, pero sigue quedando como una práctica. Y además queda incrustada a nivel local, porque dentro de la estrategia de desaparición forzada participaron también los órganos locales de seguridad, como las policías municipales o las policías estatales. El tema aquí es que, primero, nunca fue reconocido, hasta apenas muy recientemente estamos tratando de explicar qué pasó en los años 60 y 80, cuando no, me da risa, pero a veces cuando hay gente que pregunta
¿por qué no tenemos una izquierda más organizada e inteligente y radical y ideológicamente, ¿cómo se llama? Que no dé bandazos. Pues yo siempre digo, pues claro, pues porque la aniquilaron hace 40 años. Si la izquierda que tenemos nosotros ahora, con todos sus asegúnes, pues es resultado también de esa estrategia de aniquilamiento. Porque claro, ahora todo el mundo se olvida que un sector de la izquierda en México fue aniquilada. Se nos olvida muy fácilmente. Y yo creo que hay que, sobre todo algunas personas, algunos políticos y políticas de este país, hay que recordárselos constantemente. Claro. O sea, una parte muy importante de la izquierda de este país fue aniquilada. Profesores, campesinos, estudiantes, muchas mujeres que participaron en movimientos campesinos, movimientos obreros, fueron o asesinadas o desaparecidas. Podemos aquí dar un montón de evidencias y de nombres a lo largo y ancho de este país. Y de eso fue cómplice todo el sistema político en México. Fue responsable de manera directa o de manera indirecta. ¿Por qué? Por ejemplo, movilizar al ejército en una campaña de guerra prácticamente, como fue movilizado en Guerrero en los años 70, eso cuesta dinero. Y es dinero que autoriza el Congreso de la Unión. Porque en esos años los presupuestos para los militares y los presupuestos para gobernación aumentaron. Implementar cárceles clandestinas que tuvieran capacidad para concentrar a un número importante de personas en situaciones clandestinas cuesta dinero también. Y eso lo tiene que autorizar alguien. Es que seguimos como en una especie de ilusión pensando que fueron unos malos quienes actuaron, cuando en realidad fue un proceso institucional. Es lo que no nos damos, yo creo que no nos hemos dado cuenta como país. Que tuvimos lo que se vivió en los años 60 y 70 fue una estrategia estatal, institucional, donde participaron muchos sectores del Estado. Y la clase política. Pero por supuesto. Fíjate que entonces eso nos habla de las grandes dificultades que tendría este país para tener una comisión de la verdad. Claro. Porque si son las instituciones del Estado y la clase política, es decir, este Estado sigue siendo con las mismas instituciones que ha dejado el PRI. Uh-huh. Porque haber sacado al PRI de Palacio de Gobierno, pienso que fue más fácil que sacarlo de los usos y costumbres y de la misma clase política existente y de las instituciones. ¿Y por qué lo digo? Por varias cosas. Una de ellas es la naturalización que se dio la detención, desaparición forzada en diferentes estratos sociales. Uh-huh. Ya no solo en las instituciones, sino en la clase política, porque eso ya lo tenía de anterior, ¿no? Claro. Como antecedente. Y que esa clase política, en muchas evidencias hay que se unió con las bandas de narcos uh-huh. para eliminar a la disidencia política. Sí. Y entonces ahí se da una mezcla que es difícil de distinguir quién es quién. Pero aparte hay un libro muy interesante que no me acuerdo el autor, que dice, los cárteles no existen. Uh-huh. Y él dice, no existen los cárteles, lo que existe es clases políticas locales unidas a bandas de narcotraficantes y que toman el control y el poder de los pueblos y de los estados. Claro. Y eso es gravísimo, porque entonces eso está diciéndonos por qué estamos como estamos, ¿no? Y la otra cuestión que tú dices, los presupuestos. Uh-huh. Efectivamente, siempre ha sido el Poder Legislativo quien aprueba los presupuestos. No es ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial. Uh-huh. Y si tú ves, si hiciéramos un resumen, por ejemplo, de la etapa de la que estamos hablando, de los 60 hasta la fecha, siempre quienes han tenido los más altos presupuestos han sido el Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública, o como le llamen ahora, de Seguridad Ciudadana. Siempre son los que han tenido presupuestos mucho más por arriba que la misma Secretaría de Educación Pública. Y eso nomás hay que se hagan un rastreo a través de transparencia o de otros métodos, ¿no? Claro. Y la otra cuestión, la detención, desaparición forzada ha sido un diseño que se mejoró vía campo institucional del Estado y de la clase política. Luego entonces, todas aquellas propuestas de comisión de la verdad siempre fueron a parar, por decirlo de forma decente, al archivo de concentración. Pues sí. ¿Por qué? Pues porque evidentemente nos iba a hacer el harakiri, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo,
si la propuesta de Comisión de la Verdad que se hizo en el Congreso Federal en el año 2000 hubiera tenido